Buenos días, mi nombre es Alice Medina, el de mi compañera es Tania Vázquez y vamos a hablar sobre los trastornos parafílicos y también sobre los trastornos motores inducidos por medicamentos. A continuación, mi compañera Tania va a empezar hablándoles de los trastornos parafílicos. Bueno, un trastorno parafílico es cualquier interés sexual intenso y persistente que tenga una persona que es diferente al interés sexual fenotípicamente normal entre personas, entre parejas que son físicamente maduras y que tienen relaciones sexuales consentidas. Bueno, las características de la parafilia es que puede causar un malestar o un deterioro en el individuo que lo padece, y también al llevar a cabo la satisfacción de dicha parafilia puede conllevar un perjuicio personal o un daño a terceras personas. Además, hay parafilias específicas que se definen mejor generalmente como un interés sexual preferente en lugar de un interés sexual intenso. Además, también hay dos subgrupos, dos criterios con los que se diagnostican las parafilias. El criterio A, que especifica la naturaleza cualitativa de la parafilia. Por ejemplo, si es la atención erótica centrada en niños, en infantes, o en mostrar los genitales a desconocidos, por ejemplo. Y el criterio B especifica las consecuencias negativas de la parafilia, por ejemplo, el malestar, el deterioro o el daño a terceros que ésta genera. Bien, y ahora vamos con los tipos de trastornos de parafílicos. Tenemos el trastorno del voyerismo, que es espiar las actividades privadas de terceras personas sin que éstas se den cuenta. Por ejemplo, es muy recurrente que estas personas espíen a terceros cuando están desnudos o cuando están manteniendo relaciones sexuales con otras personas. Esto se encuentra en varones en un 12% y en mujeres en un 4%. Trastorno de exhibicionismo. Se trata sobre mostrar los genitales a terceras personas, las cuales están desprevenidas, no tienen consentimiento de ellas y puede ser varias personas diferentes en cada ocasión. El porcentaje está de 2 al 4% en varones y en mujeres no se sabe, pero es menor la cantidad. Trastorno de fruterismo. Se trata sobre tocamientos o fricciones contra otras personas sin su consentimiento. Afecta a 8 hombres por cada mujer y un 25% de estos son jóvenes y adolescentes. Trastorno de masoquismo sexual. Se trata sobre someterse a humillaciones, ataduras o sufrimiento para poder llegar a la excitación sexual. Estas personas hacen un uso intensivo de pornografía en donde se ilustre el acto de ser humillado, golpeado o atado u otras formas de sufrimiento. Además está presente en un 2.2% en hombres y en 1.3% en mujeres. El trastorno del sadismo sexual es infligir humillaciones, ataduras o cualquier clase de sufrimiento a un tercero para llegar a la satisfacción sexual. Es totalmente lo opuesto al trastorno anterior. No encontramos cifras exactas de cuántas personas en cuanto a hombres o mujeres podían padecer esto, pero sí encontramos que un 10% de los violadores padecían de este trastorno y del 37 al 75% en personas que cometieron homicidios por motivos sexuales. Trastorno de pedofilia. Esta es la fijación sexual en los niños. Este criterio diagnóstico se puede aplicar a las personas que admiten abiertamente tener este tipo de parafilia o aquellas que no admiten tener este tipo de parafilia o alguna atracción sexual hacia los niños prepúberes que generalmente pues son menores de 13 años. En cuanto a las estadísticas nos dicen que entre un 1 y un 5% de los hombres tienen algún tipo de interés sexual por los niños. También existe una pequeña cantidad de mujeres que cometen los delitos sexuales, pero se desconoce cuántas de ellas son pedófilas genuinas, por lo tanto no se tiene una cifra exacta. El trastorno de fetichismo es el uso de objetos inanimados o con un gran interés centrado en partes del cuerpo distintas a los genitales.
Esta parafilia implica un uso repetitivo y persistente a la dependencia de objetos inanimados o un gran interés específico por ciertas partes del cuerpo que no son los genitales como elementos primarios asociados a la excitación sexual. En cuanto a esta parafilia, no se encontró el porcentaje de las personas que lo padecían, ni de hombres ni de mujeres. Trastorno de travestismo. Esto es travestirse para excitarse sexualmente, o sea, vestirse del otro género para poder excitarse sexualmente. Este diagnóstico, este trastorno, no se aplica para todos los individuos que se vistan del sexo opuesto, ni siquiera para aquellos que lo hacen habitualmente, como podemos ver a los travestis. Para ellos no se aplica, solamente para aquellos que necesitan de ese implemento para poder llegar a una excitación sexual. Otro trastorno parafílico especificado. En esta categoría se utiliza cuando el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que el paciente no cumple los criterios de ninguno de los trastornos anteriores que ya explicamos. Esto se hace registrando otro trastorno parafílico especificado y seguido del motivo, por ejemplo, zoofilia, necrofilia o cualquier otro parafilia que no habíamos hablado anteriormente. Y por último tenemos el trastorno parafílico no especificado. En esta categoría se utiliza cuando el clínico opta por especificar el motivo por el cual el paciente no cumple con ninguna de las características de los trastornos ya antes explicados e incluye presentaciones en las que no existe información suficiente para hacer pues un diagnóstico más específico, por lo tanto como que no se puede determinar en ninguna de las parafilias que ya se han determinado. Ahora continuamos con los trastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos. Trastornos motores inducidos por medicamentos. Bueno, aunque estos trastornos se califican como inducidos por medicamentos, por lo general es difícil establecer la relación causal entre la exposición al medicamento y la aparición del trastorno motor, sobre todo porque algunos de estos trastornos se dan en la ausencia de estos medicamentos. Los neurolépticos incluyen fármacos antipsicóticos convencionales denominados típicos o de primera generación, como por ejemplo la clorpromacina, el haloperidol o la flufenacina. También fármacos antipsicóticos denominados atípicos o de segunda generación, como la clozapina, risperidona, olanzapina o quetiapina. Parkinsonismo inducido por neurolépticos. Este se da a las pocas semanas de iniciar, aumentar o disminuir una dosis de un medicamento, por ejemplo un neuroléptico, que es utilizado para tratar síntomas extrapiramidales. Los síntomas extrapiramidales son aquellos que tratan los efectos secundarios. Aparece el temblor parkinsoniano, la rigidez muscular, la asinesia, que es decir, la pérdida del movimiento o la dificultad para iniciar un movimiento, o la bradicinesia, que es como la lentitud en el movimiento. El síndrome neuroléptico maligno. Bueno, en por lo general los pacientes han estado expuestos a un antagonista. Un antagonista es como una sustancia que frena otra sustancia. Entonces en los pacientes se han visto expuestos a un antagonista de la dopamina, al menos durante 72 horas anteriores a que aparezcan los síntomas. Los síntomas son, por ejemplo, la fiebre, la hipertermia, la sudoración extrema, la rigidez generalizada y que no responde a los antiparkinsonianos. La distonia aguda. Esta es la contracción anómala y prolongada de los músculos de los ojos, la cabeza, el cuello, las extremidades o el tronco. Se da a los pocos días de iniciar, aumentar o de disminuir una dosis de, por ejemplo, un neuroléptico y que se utiliza para tratar síntomas extrapiramidales. La acaticia aguda inducida por medicamentos. Bueno, estos síntomas por lo general son inquietud, con frecuencia acompañada de movimientos excesivos constatables, por ejemplo, el movimiento de la pierna o el simple hecho de que no se puede quedar quieto. Se desarrolla a las pocas semanas de iniciar, de aumentar o de disminuir una dosis de, por ejemplo, un neuroléptico
para tratar síntomas extrapiramidales. La discinesia tardia son movimientos atetoides que duran por lo menos unas semanas, generalmente de la lengua, la mandíbula, como la parte de abajo de la cara y de las extremidades. Se da debido al uso de un neuroléptico durante al menos unos meses. La distonia o acaticia tardía. Bueno, este es el síndrome tardio que implica otro tipo de problemas motores como la distonia o la acaticia, que se pueden diferenciar básicamente por su aparición tardía durante el tratamiento y su posible persistencia durante al menos unos meses o años, incluso con la suspensión o la disminución de la dosis de neuroléptico. Temblor postural inducido por medicamentos. Bueno, este es un temblor fino que se produce básicamente cuando se intenta mantener una postura. Se desarrolla debido al uso de un medicamento, por ejemplo el litio, el antidepresivos o valproato. Este temblor es muy parecido al que genera la ansiedad o al que genera la cafeína. Otro trastorno motor inducido por medicamentos. Bueno, esta categoría se aplica a los trastornos motores inducidos por medicamentos que no corresponden a ninguno de los trastornos motores específicos enumerados anteriormente. Por ejemplo, hay unas presentaciones que se parecen al síndrome de neuroléptico maligno, que van asociadas a un medicamento que no es neuroléptico. Síndrome de suspensión de antidepresivos. Bueno, en este los síntomas pueden aparecer después del cese brusco o de la disminución de la dosis de un antidepresivo que se ha estado tomando de forma continua durante al menos un mes. En general, los síntomas comienzan en 2 o 4 días, incluyen típicamente manifestaciones sensitivas, somáticas y cognitivo-emocionales específicas. Pues la incidencia de este síndrome depende de la dosis y de la medida del medicamento que se está tomando, es decir, como también la velocidad en que se aumenta o se disminuye la dosis. Otro efecto adversos de medicamentos. Bueno, esta categoría puede ser utilizada por los clínicos de forma opcional para codificar los efectos secundarios de los medicamentos que no sean síntomas motores, cuando ya estos efectos adversos comienzan como a ser un foco de atención clínica principal, por ejemplo la hipertensión o las arritmias cardíacas o el priapismo.